Queremos hablar unos minutos acerca de posicionados para los tiempos venideros. Y vamos a estar compartiendo la importancia de estar posicionados. Posicionados es estar en la posición correcta, ¿verdad? La posición que el Señor quiere que estemos. Porque si estamos en esa posición, entonces vamos a poder vivir en plenitud, vamos a estar parados en el refugio y vamos a vivir en avivamiento. Vamos a estar, ¿verdad?, en el lugar preciso. Vamos a estar haciendo lo que Dios nos está encargando. Por eso el mensaje de esta mañana es: no pierdas tu posición, no pierdas tu lugar, no pierdas tu posición. Ese es el mensaje. Y de ahí vamos a estar compartiendo. No debemos descuidar entonces el lugar que el Señor nos ha asignado. Es un lugar espiritual. Y debemos cuidar esta posición. No podemos descuidarla, sino que tenemos que mantenernos ahí independiente a lo que vivamos, a lo que pase, porque vienen tiempos muy difíciles, vienen tiempos de mucha oscuridad a la tierra, como nunca antes. Estamos en crisis. Estamos a punto de una tercera guerra mundial. Estamos en momentos mundialmente y globalmente bastante difíciles, muy peligrosos. Sabemos que la venida del Señor está a las puertas. El Señor ya está viniendo, diga, ya está viniendo. No es que venga, no, es que el Señor ya está viniendo. Y por eso que la iglesia tiene que mantenerse ubicada en el lugar que Dios la ha establecido. Su posición tiene que usted cuidar, y yo, ¿verdad? Cuidar nuestra posición. Por todo lo que vamos a vivir, porque esto del caos, y se lo he dicho varias veces y quiero seguir recalcando, el caos en las naciones, lo que está aconteciendo en las naciones, esto va a avanzar, esto no se va a detener. Y lo importante es que la iglesia tiene que saber que van a venir y existen tres dinámicas venideras. Tres dinámicas venideras. Primero, que la iglesia del Señor viene para la iglesia una gran gloria, ¿cierto? La gran gloria a la iglesia. Eso habla de avivamiento, eso habla de que Dios va a traer antes de su venida un fuerte avivamiento sobre la iglesia, un despertar maravilloso. Eso habla también de un mover del Espíritu Santo. Qué importante es eso, conocer al Espíritu Santo, ¿verdad? Tener una relación con el Espíritu Santo y dejarnos mover por el Espíritu Santo. Estos días he estado con una disyuntiva fuerte en mi corazón de cómo unir las generaciones. Las generaciones, por ejemplo, de mi abuela es una generación, la de mi madre, porque ya mi abuela no está. La de mi madre es una generación, yo soy otra generación, mis hijos son otra generación, mis nietos son otra generación. Y estas cuatro generaciones tenemos que aprender a caminar juntas. Tenemos que aprender a cómo nos potenciamos y no nos separamos. Usted sabe que muchas veces, porque somos tan diferentes, y sobre todo hoy día nosotros con la transición que venimos de lo no tecnológico ahora a todo lo tecnológico, son kilómetros de distancia en las generaciones, la separación. Pero lo importante es que tenemos que llegar un día a unirnos. Bueno, yo estoy en esa disyuntiva, ¿cómo nos unimos? ¿Cómo nos unimos como generación? ¿Cómo avanzamos? Y el Espíritu Santo traía fuertemente
a mí la palabra de Joel, que dice que en los últimos tiempos Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y habría una dinámica entre los jóvenes y los viejos, ¿cierto? Los jóvenes dice que tendrían visiones y los ancianos soñarían sueños, o al revés. Por ahí, sí, ahí está correcto. Entonces, ahí el Espíritu Santo es clave para que nos una en este movimiento generacional. Es clave. Otra cosa clave es la palabra. Se me viene la palabra que en Isaías, al final del libro de Isaías, dice que Él pondría su palabra en mi boca. Dice, pondré mis palabras en tu boca, en la boca de tus hijos y en la boca de los hijos de tus hijos. O sea que hay una palabra que tiene que ser transferida generacionalmente. La palabra es clave para que podamos mantenernos en la misma unidad, en el mismo propósito y poder avanzar generacionalmente. El apóstol Bill Hamon, imagínense, una generación. El apóstol Jenny, otra generación, nosotros otra generación. ¿Cómo nos mantenemos en esta unidad? La palabra es clave, ¿verdad? La revelación que trae el apóstol Bill Hamon, por ejemplo, nos empapa de lo que él, ¿verdad?, capturó en su generación como una revelación poderosa y la que Dios le va dando. Y eso lo va trasladando a nosotros ahora, a todas estas generaciones. Me fui a ese tema, pero algún día les voy a predicar de eso, de cómo unimos, ¿cierto?, las generaciones y no nos divorciamos, porque si nos divorciamos de las generaciones, entonces vamos perdiendo. Si yo me divorcio de lo que mis hijos van, ¿verdad?, creyendo y avanzando, y ellos se divorcian de lo que yo he alcanzado, ¿cierto?, con mi esposo en la revelación y el crecimiento, vamos perdiendo, no vamos avanzando, porque tenemos que, ambas vivencias, ambas generaciones, tenemos que potenciarnos. La palabra nos habla también que cuando terminó Josué, murió Josué y toda su generación, dice que murieron todos y la siguiente generación no conoció a Dios ni los hechos de Dios. O sea que perdieron, ¿cierto?, generacionalmente perdieron toda una tremenda riqueza. Por eso no podemos divorciarnos de las generaciones. Tenemos que potenciar, nosotros los más mayores, potenciar las próximas generaciones y las próximas tomarse de las generaciones pasadas también en aspectos, porque eso nos va llevando a una mayor riqueza. Unidos nos beneficiamos, divididos perdemos. ¿Se entiende la idea? Bueno, esa era una idea, pero estamos en este punto ahora. La iglesia, entonces, va a haber una gloria para la iglesia, un mover del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo me fui a todo lo demás, pero digo que el Espíritu Santo es muy clave, ¿verdad?, para mantenernos en esta dinámica de la iglesia que va a vivir una gloria maravillosa en este tiempo, la gloria de Dios. El mover del Espíritu Santo es clave, por eso que las iglesias que no reciben al Espíritu Santo, que no tienen la manifestación del Espíritu Santo, van a tender a morir, porque es a través de la dinámica, ¿verdad?, del Espíritu Santo muy importante para vivir posicionados en estos tiempos venideros. Primero dije, gloria para la iglesia. Segundo, habrá una crisis en este tiempo final, en este tiempo de los tiempos venideros, vienen crisis y sacudimiento en las naciones. Así como el Señor está preparando su novia, el enemigo, ¿verdad?, la cizaña también se está levantando, está atacando la cizaña en el mundo, en las naciones. Se están despertando los planes del enemigo. Hay un sacudimiento. Todo lo que Dios está haciendo, también sacando a luz cosas en los gobiernos. En Brasil este año pasaron 3 acontecimientos fuertes en la iglesia de Brasil. Hay un sacudimiento en las naciones. Dios está haciendo cosas increíbles y extraordinarias para que la gente se vuelva a Dios.
Amén. Y nos está preparando el Señor. Lo que viene fuerte, pero los que estamos posicionados, vamos no solamente vamos a sobrevivir, sino que vamos a perseverar predicando hasta el final, cumpliendo con la comisión que Dios nos ha mandado. Vamos a poder llevar a cabo todo el plan del Señor en medio de los tiempos difíciles, terribles. Vamos a poder ver y experimentar las grandes victorias del Señor mientras estemos posicionados. Mucha gente se pierde en el camino porque se sale de la posición de Cristo, se sale de su lugar, y es por eso que el enemigo y las corrientes de este mundo se los llevan y los sacan del propósito. Así que viene ese sacudimiento, viene esa crisis. El príncipe de este mundo está maldiciendo y está atacando, ¿cierto? Él sabe que le queda también poco tiempo, así que él está haciendo de la suya, de sus estragos. Y sabemos eso, no tenemos que perder de vista que todo está en la palabra del Señor. Para nosotros no es sorpresa lo que está pasando, está en las Escrituras. Tercero, viene gran juicio de Dios sobre las naciones. Juicio. En Apocalipsis habla de que Dios va a liberar 21 juicios. La palabra nos habla con el pueblo de Israel que para sacar Dios a su pueblo de Egipto tuvo que aplicar 10 plagas, ¿cierto? Y los sacó con brazo fuerte y mano extendida, los sacó por el desierto a su pueblo, pero tuvo que traer estos juicios. También nosotros tenemos que entender que Dios va a traer juicios a las naciones. El cielo está atacando la agenda de Satanás y todo lo que se opone al amor de Dios y sus planes. Así que vamos a ver esta confrontación, ¿verdad?, entre el cielo y la tierra. Vamos a ver todas estas dinámicas en este tiempo final. Y para participar entonces de todas estas dinámicas es determinante mantenernos en nuestra posición espiritual. Diga amén. Amén. La posición correcta. Estamos librando una gran batalla espiritual. La última batalla estamos librándola como generación. Estamos librando estas fuerzas espirituales que se levantan contra los hijos del reino, que se levantan estas fuerzas espirituales contra el Señor, contra la palabra, contra la doctrina. Se levanta fuertemente. Y nosotros somos esos soldados que estamos en la batalla, y que un soldado no puede perder su lugar en la batalla, porque si pierde su lugar, entonces es soldado muerto. Tiene que estar, ¿cierto?, ahí siendo clave. La posición espiritual tiene que ver con, primero, cuán cerca estás del Padre. Primera cosa, cuán cerca estemos de nuestro Padre Celestial. Cuán cerca, cuánto cuidado tengamos en esta intimidad con el Señor. Cerca del Padre. Dice Juan 15 que debemos permanecer en su amor. Todo lo que está viniendo, ¿verdad? Dice la palabra que en los últimos tiempos el amor por la maldad de muchos, el amor también de muchos se enfriará. Pero lo que no va a hacer que se enfríe el amor es que permanezcamos cerca del corazón del Padre. Porque permaneciendo en su amor, ¿cierto?, en Él, como Él es la vid, nosotros los pámpanos, permaneciendo en el Señor, permaneciendo allí, vamos a poder, en su amor, vamos a poder soportar todas estas situaciones fuertes
de maldad que están viniendo sobre la tierra. Nuestro corazón tiene que ser un corazón apegado a nuestro Padre. Él es un Padre bueno, por eso que tenemos que siempre cultivar esto en nuestro corazón. Dios es un Padre bueno. Siempre se los digo y lo repito, Él es un Padre bueno. Él es un Padre bueno. Él nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Él quiere lo mejor. Él quiere lo mejor para su familia que Él está formando. Él tiene planes extraordinarios para nosotros, planes maravillosos para nosotros, pensamientos de bien y no de mal tiene para nosotros. Él es un papá que está preocupado de nosotros. Por eso nosotros cuando perdemos esta sensación, ¿verdad? Y a través de la prueba, de la dificultad, nos sentimos que estamos abandonados, es porque nos hemos salido de nuestra posición. Porque aunque vivamos la prueba difícil, aunque vivamos la situación más terrible, si estamos posicionados, no vamos a tener temor. No nos vamos a sentir solos. No nos vamos a sentir abandonados. Porque estamos en la posición correcta. Él dijo que estaría con nosotros todos los días. Y todos los días es siempre. Es todo el tiempo. Entonces, cuando el diablo nos hace sentir, ¿verdad? Que nadie te ama, nadie se preocupa de ti, y empieza el enemigo a darnos un montón de mentiras. Usted y yo, cuando estamos posicionados, nosotros reprendemos al diablo y le decimos: no te creo, Satanás, porque así no es. La palabra del Señor dice que el Señor me ama, ¿verdad? Y que Él tiene cuidado de mí, así que Él está cuidando de mi vida, independiente a la situación difícil que esté viviendo. Que cada uno sabe la prueba que está librando, la batalla que está librando. Cada uno sabe. Entonces, la posición espiritual tiene que ver con cuán cerca estás del Padre. Segundo, cuán cerca estás de tus hermanos. El Señor no viene a buscar llaneros solitarios. El Señor viene a buscar una iglesia que es familia. Amén, es familia. No estamos solos, somos familia. Tenemos que aprender a relacionarnos correctamente, aprender a amarnos, aprender a cuidarnos unos con otros, porque tenemos que estar cerca de nuestros hermanos, permanecer en amor unos con otros. Que tengo problema con alguien, soluciónelo. Si tiene alguna yayita, soluciónela. Más rápido que tarde. Solucionemos los problemas. Busquemos estar en paz con todos, dice la palabra. En cuanto dependa de ti, tienes que estar en paz con todos. Entonces busca, si hay alguien que tiene problemas, ¿verdad? Que a lo mejor tiene algo contra ti, anda, deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. O sea, sanemos las relaciones, busquemos estar en paz, busquemos potenciarnos entre nosotros. Somos parte de una comunidad y Dios dejó este diseño de iglesia porque es necesario, porque es importante, porque así nos ministramos unos a otros según el don que tiene cada uno. Ministro a los demás, dice la palabra, ¿verdad? Necesario. Cuidemos nuestras relaciones, no permita que el diablo los separe a usted de su hermano. Esa es una obra de Satanás, ¿verdad? Cuando hay algo que se quiere romper en una relación, usted no le permita al enemigo, porque eso no viene del Señor. Cuide las relaciones. Dios le puso a usted gente que lo levanta. Y si hay alguien que no está así con usted, bueno, usted también tiene que discernir esas relaciones, ¿verdad? Relaciones que nos ayudan a conocer más al Señor. Relaciones que nos ayudan a potenciarnos en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a conocer eso también. Tenemos que estar firmes en el lugar donde Dios nos puso. Eso también es parte de nuestra posición espiritual. Tiene que ver con eso, con estar firme, permanecer en la casa donde Dios te puso, permanecer en el lugar, permanecer
permanecer en el ministerio que Dios te puso, permanecer en lo que ya Dios te estableció. A cada uno Dios nos asignó y tenemos que permanecer, buscar no salirnos del propósito del Señor. Permanezca en el lugar que el Señor dijo que ahí tenías que estar. A veces no nos gusta, a veces el lugar, ¿cierto? Ya sea la familia espiritual o lo que sea, y donde Dios nos haya puesto, tenemos que buscar agradar a Dios y permanecer. Hay gente que cuando ya tiene problemas en un lugar va y busca otra iglesia. Y eso es terriblemente dañino, porque no dejas que Dios trate tu vida en el lugar donde Dios te estableció. Ahí es donde Dios te va a bendecir, porque ahí es donde Dios te va a enseñar, ahí es donde Dios te va a tratar, y te va a tratar en muchas áreas. Entonces, si nos arrancamos de ese lugar, ¿cierto?, del lugar de la posición donde Dios nos puso, entonces no dejamos que Dios actúe y vamos a ser gente siempre niños espirituales, personas que no crecemos espiritualmente, y vamos a tener muchos problemas para los tiempos que vienen, porque para los tiempos que vienen se requiere gente que esté posicionada correctamente. Amén. Otra posición espiritual tiene que ver cuán firme estás en tu asignación. Dice Apocalipsis 3:11: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuán firme estamos, ¿verdad? Cuán firme tenemos que estar. Cuán firme tenemos que estar en la asignación que Dios nos dio. Tenemos una asignación cada uno de nosotros. A veces nosotros planificamos cosas porque vemos que otros hacen tal o cual cosa, pero la asignación es diferente de cada uno. Entonces cada uno tiene que buscar en el Señor que Dios le hable cuál es tu asignación en el reino de Dios y ser fiel en esa asignación. Dios te asignó a ti un lugar específico en el reino, ya sea que tú eres mano, ya sea que tú eres pie, ya sea que tú eres ojo, lo que tú seas en el cuerpo de Cristo, esa es tu asignación. La mano no se puede poner zapatos, el pie no se puede poner guantes. O sea, cada persona tiene que caminar de acuerdo a la asignación y cuidar lo que Dios le ha dado para que ninguno tome tu corona. Que nada te saque, que nada te quite, ¿verdad?, lo que Dios te ha dado. Ok. Entonces hay una pregunta importante que el Señor nos hace en esta mañana. ¿Dónde estás? Dios le dijo a Adán, no le dijo a Adán, ¿qué hiciste, Adán? ¿Pecaste? ¿Por qué desobedeciste? Dios le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y Adán dijo, tuve miedo y me escondí. Adán se había salido de su posición y se dejó ministrar por el falso padre, por el padre de mentiras, ¿verdad? Este espíritu, este demonio, este enemigo que tenemos, ¿cierto?, que muchas veces nos quiere ministrar. Y por eso que la orfandad que vivió Adán y Eva, teniendo los mejores padres, o el mejor padre, porque nuestro Padre Celestial es el mejor padre, ¿verdad?, increíblemente mejor que todo el mundo, y teniendo el mejor padre, Adán y Eva se sintieron con temor, síndrome de orfandad, porque se salieron de su posición. Entonces, cuando nosotros nos salimos de la posición, estamos en peligro, ¿verdad?, de que un espíritu de orfandad nos tome y nos ministre ese demonio, y nos ministre el padre de mentira, el falso padre. Por eso tenemos que cuidar nuestra posición. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando Adán y Eva pecaron,
Dios no le preguntó entonces qué hicieron, sino que ¿dónde estás? Necesitamos cuidar esta posición, afirmar esta posición, no dejar que nada nos saque, ni siquiera nuestros propios errores nos saquen de nuestro lugar. Nos podemos equivocar y nos equivocamos, ¿verdad? Muchas veces fallamos, hemos pecado, pero nada nos puede sacar, no debiera sacarnos y depende de nosotros. El pecado, la religiosidad, el activismo, todas esas cosas nos van a sacar muchas veces de la posición en Cristo, lo que hablaba Javierita hace un rato, ¿no? De estar en el Espíritu, posicionados en el Espíritu, es muy importante. Vamos a ir a 3 principios de posicionamiento espiritual. Vamos a hablar un poquito rápidamente de 3 principios, cómo nos posicionamos espiritualmente. Primero, la intimidad con Dios nos posiciona. Diga intimidad con Dios. Estar cerca del Padre nos hace efectivos. Cuando perdemos esta intimidad, se corrompe nuestra herencia, lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo se salió del corazón del Padre y perdió la herencia. Mire, cuando volvió de vuelta, el hijo pródigo recibió anillo, lo restauró el padre, ¿cierto? Recibió zapatos, recibió vestido, pero ¿sabe lo que no pudo recibir? La herencia que se le había gastado, porque ya la había perdido, la malgastó. Entonces, no es tan fácil decir, bueno, pero ya, ok, yo me voy a tomar un poquito de relajo, como el hijo pródigo, ¿verdad? Que fue y volvió, pero perdió la herencia, malgastó la herencia. Y después ya no la recuperó porque la había malgastado. La posición la obtuvo, pero la herencia la perdió. Así que yo hago un llamado de parte del Señor, y el Señor nos está haciendo este llamado más bien a permanecer en nuestra posición, a ser gente que está firme, arraigada a la palabra, arraigada a los fundamentos que están en la palabra del Señor, que son los principios de la palabra del Señor. Entonces, esta intimidad con Dios, la adoración nos posiciona. Esta mañana estuvimos hablando acerca de Apocalipsis capítulo 4, cuando el Señor le dice a Juan, ven y sube, hay un cielo abierto, hay una puerta abierta, y le dice, ven y sube. Y vio Juan el trono establecido, y vio los seres vivientes, y los seres vivientes estaban llenos de ojos, y los ojos miraban y contemplaban la hermosura de Dios, y en esa hermosura ellos decían, santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, santo, 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 santo. Era extraordinariamente el ambiente de santidad, de contemplar la hermosura del Señor. Y eso nos va a mantener posicionados, contemplando su hermosura. Vamos a ver el trono del Señor cuando el caos esté afuera, cuando la situación, mire, si hay guerras y las guerras que hay en las naciones traen un caos económico, hay crisis en las economías de las naciones. Hoy día usted está viendo cómo las naciones están terriblemente afectadas por las crisis económicas, además de todos los fraudes y tantas cosas que pasan en los gobiernos. Pero también los tiempos finales van a traer mucha hambruna, muchos problemas económicos para el mundo. Pero el Señor va a levantar, diga, a los José. Va a levantar a los José. No me creen. Diga, Dios va a levantar a los José. Dios va a levantar a los José. Dios va a levantar a su iglesia, ¿verdad? Su iglesia que en medio de la hambruna mundial, porque José vivió la hambruna mundial. O sea, todo el mundo tenía, todas las naciones tenían pobreza, tenían hambre, no había alimento para alimentar las naciones. Pero Dios levantó un hombre
Y hoy día Dios no va a levantar un hombre, Dios va a levantar su iglesia. Amén. Dios está posicionando su iglesia que está entendiendo con la revelación de la palabra, ¿verdad? Cómo tenemos llaves para que la pobreza tenga que salir, ¿verdad? Y podamos mantenernos y seamos de bendición. Vamos nosotros a recibir bendición y vamos a ser de bendición. Vamos a ser de bendición para otros. Amén. Levante su mano. En el nombre de Jesús hay diseños que están viniendo de parte de Dios para la iglesia, para que la iglesia pueda avanzar en esto. La iglesia va a sobrellevar aún la hambruna. Dios va a traer de su reino, de su gloria, de su gracia, para que las naciones puedan ver a Cristo, puedan ver que la iglesia del Señor tiene un gobierno superior a los gobiernos de este mundo. Amén. ¿Usted cree que Dios viene a buscar una iglesia pobre, una novia bien pobre, una iglesia bien pobre? A mí no me cuadra eso con lo que yo leo en la Escritura. Que Dios viene a buscar una iglesia gloriosa. Y cuando digo gloriosa, es una iglesia llena de su gloria. Y en la gloria de Dios, la gloria Kabod, parte de esa gloria Kabod, de esa gloria de brillante, de todo, es la gloria del reino. Así que la intimidad con Dios nos va a posicionar. Es importante tomar las llaves de la economía. Traiga a Dios lo que es de Dios. Traiga a Dios sus diezmos al alfolí. Traiga a Dios sus ofrendas. Para poder avanzar con la iglesia del Señor en las naciones, necesitamos entender también este principio. No hay hijos de Dios con más bendición que otros. Hay hijos de Dios que viven más cerca del Padre que otros. Voy a repetir eso. No hay hijos de Dios con más bendición que otros. Hay hijos de Dios que viven más cerca del Padre que otros. Cuando nos posicionamos cerca del Padre, activamos bendiciones. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando nosotros perdemos nuestra posición, se corrompe el don. Podemos ministrar con el don. Dice la palabra: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, era gente con dones, ¿no? Con dones de milagros, con dones de sanidad, con dones proféticos. Dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Entonces, no ministramos desde un don, sino desde una posición. Yo no estoy ministrando aquí porque sé predicar. Yo estoy ministrando aquí porque porque está su palabra dentro de mí, ¿verdad? En la posición que estoy como autoridad de esta casa, estoy ministrando esta palabra. Hay mucha gente que no sabe guardar esta diferencia entre el don. A veces queremos el don de alguien, ¿verdad? Amamos el don, pero tenemos que saber que el Señor lo que ve es el corazón, el vaso, no el don. El vaso que ministra con el don es lo que va Dios a juzgar. Así que no podemos entonces salirnos de nuestra posición, sobre todo nosotros los que ministramos con un don, sino que debemos saber que nuestro don tiene que estar, ¿verdad?,
en la posición correcta para agradar al Señor. Tenemos que conocer al Señor. Él dijo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es el don lo que agrada a Dios, es el corazón del hombre que tiene el don. Dice Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nosotros, ¿verdad?, los que servimos al Señor, tenemos que hacerlo desde la posición de ver al Padre. Como el Padre lo hace, como el Padre me habla, como el Padre me indica, ¿verdad? Porque al final estamos manifestando el reino del Señor, de nuestro Padre. Otra cosa, el hambre por Dios te posiciona. Por su hambre fue que Moisés quiso subir al monte, por el hambre al Señor. Y el pueblo no tenía hambre por Dios y entró en idolatría. El que no tiene hambre por Dios está en peligro de caminar en idolatría. Por eso que debemos entender el hambre. Moisés tenía tanto hambre que él dijo: no me muevo de aquí, Señor, yo quiero ir con tu presencia. Yo quiero verte a ti, ¿cierto? Y esa fue su hambre todo el tiempo, ver a Dios, ver la gloria del Señor. El hambre lo posicionaba. Entonces, letra A, la intimidad con Dios te posiciona. Letra B, el entendimiento en los últimos tiempos o en los tiempos te posiciona. El entendimiento en los tiempos te posiciona. Cuando nosotros no conocemos los tiempos, nos hace perder la posición y eso nos hace vulnerables al pecado. La palabra nos habla en 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1, 2 de Samuel 11:1, lo siguiente. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. En el tiempo que los reyes tenían que estar en la guerra, David se quedó en Jerusalén. Era tiempo de salir de Jerusalén, no era tiempo de quedarse en Jerusalén. Y ahí usted sabe todo el pecado que vino después, todo lo que la tentación vino sobre David. En cambio, la palabra nos habla en el libro de los Hechos que Dios mandó a su iglesia, a sus discípulos, los mandó a quedarse en Jerusalén. Era tiempo de estar en Jerusalén. Dice la palabra en Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ellos tenían que estar en Jerusalén esperando la promesa. El Espíritu Santo iba a venir. Entonces era importante que ellos supieran el lugar, ¿cierto? Que ellos supieran el tiempo de quedarse ahí. Y como era el tiempo, ellos se quedaron en Jerusalén y ahí vino la promesa. Esther, cuando estaba en el reino y vino todo el asunto en contra de los judíos, que querían matar a los judíos, el tío de Esther, Mardoqueo, le dice a Esther, en un momento donde Esther tenía que intervenir, porque ella era la que Dios había puesto en el reino para que ella se pusiera en la brecha por el pueblo, pero ella dijo: no puedo, porque el rey no me ha llamado, no puedo ir, no me puedo presentar, porque si yo me presento y él no me ha llamado, eso significa que puedo ver la muerte. Y el tío, ¿cierto?, Mardoqueo, que representa al Espíritu Santo, le dijo: respiro y liberación de otra parte vendrá para los judíos, pero ¿no será que para esta hora Dios te ha llamado? Para esta hora tú estás ahí en el reino, o sea, mi niña,
Usted no está por linda ahí en el reino. O sea, Dios te puso ahí con un propósito. Para esta hora en que tú tienes que hacer algo ahí, para esta hora, Dios te ha puesto ahí y Dios te está llamando. Y ella entendió y cumplió, ¿verdad? El propósito de Dios. Ella tuvo entendimiento, ¿verdad? En los tiempos, que era el tiempo de que ella tuviera que correr riesgo, no importa, iba a correr riesgo, pero ella iba a estar posicionada porque Dios la estaba llamando para eso. Así que el entendimiento de los tiempos es muy importante saber. La pregunta no es cuándo llegarán las promesas ni cómo Dios va a hacerlo, sino dónde debo posicionarme para esperar esa promesa. Amén. Debo estar esperando esa promesa, posicionada. Y letra C, el propósito te posiciona. Cuando comienzas a responder al llamado de Dios, entonces te posicionas en un lugar de victoria y de poder. Servir a Dios es clave. Cuando estamos sirviendo al Señor, ¿cierto? Cuando estamos sirviendo al Señor, amén, sí. Cuando estamos sirviendo al Señor, estamos posicionados. Dios nos llamó a servirlo. Así que cuando usted está sirviendo a Dios, quiero decirle, la crisis usted no la va a ver. Y si usted la va a ver de lejos, pero usted no va a ser tocada terriblemente como el mundo va a ser tocada por la crisis, porque el propósito te posiciona. El propósito que tiene la iglesia en este tiempo es que la iglesia esté habilitada por el Señor, capacitada por el Señor, entrenada por el Señor, para que esté haciendo la obra del ministerio. Usted está siendo equipado por el Señor para que sus dones estén activos y usted esté haciendo la obra del ministerio. Usted esté orando por los enfermos, usted esté orando por la gente, usted esté soltando una palabra profética para alguien, usted esté trayendo a alguien a los pies de Cristo. Usted tiene que estar sirviendo, diga sirviendo. Sirviendo al Señor donde Dios te ha llamado, sirviendo al Señor en tu trabajo, sirviendo al Señor en tu empresa, sirviendo al Señor con lo que tú haces. No hay diferencia entre hoy día, muchas veces hemos separado lo santo, decimos esto es lo santo y esto es lo secular. Entonces yo el día domingo estoy en lo santo, estoy en la iglesia, estoy en, ¿verdad? Estoy sirviendo al Señor y los otros 7 días o 6 días de la semana yo estoy en lo secular, o sea, yo estoy en otra cosa, yo estoy en mi trabajo, yo estoy en otra cosa, yo no estoy, nada que ver. 24/7, tenemos que ser gente 24/7, somos ministros del Señor, siervos del Señor, hombres y mujeres llamados por el Señor a servirlo, ¿verdad? En nuestro trabajo, porque ahí también está lo santo, porque ahí también yo soy un santo que está glorificando al Señor en mi trabajo. Soy un santo que está, ¿verdad? Que está manifestando a Cristo con mi carácter ahí en medio de mi familia. Soy un santo de Dios que está viviendo lo santo del reino, lo sagrado del reino 24 horas de mi vida. Por eso que si yo cometo una falta, tengo que ir al Señor y decir: Señor, me arrepiento si yo le hablo mal a alguien, me arrepiento, Señor, porque yo estoy en lo santo en tu presencia y no puedo actuar así, no puedo actuar de esa manera, me arrepiento. Amén. Así que el propósito nos posiciona. Póngase de pie, ya estamos terminando, gracias al Señor. Esta es la palabra, es un gran llamado de Dios para estar posicionados. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana, te honramos a ti, mi Dios. Ayúdanos a estar ubicados correctamente en la posición de Cristo, en la posición correcta, en la posición de conexión con el Padre, haciendo la voluntad del Padre. Señor, ayúdanos a tener una intimidad más profunda con el Padre. Enséñanos, mi Dios, enséñanos a buscar, Señor, esta conexión. Así como Jesús decía: yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre, porque su corazón estaba pegado a su Padre 24/7.
Él estaba conectado al corazón de su Padre. Nada hacía que su Padre no le dijera. Padre, queremos conectarnos de esa manera. Queremos estar posicionados de esa manera, mi Dios, como tus hijos, como tu iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús declaramos en esta mañana, Señor, que nos posicionamos. Aquello que, Señor, si hay un área de nuestra vida que se había salido de la posición, Señor, si hay alguna parte de nuestra vida que se había salido, Señor, Dios mío, de la posición correcta, Señor, nos volvemos a ti, papá. Nos volvemos, Señor, a tu corazón. Padre, declaramos que hay entendimiento de los tiempos, Señor, para nosotros en este tiempo. Hay entendimiento, se revela el entendimiento de lo que tu iglesia tiene que ser en este tiempo, Padre. Tu iglesia, mi Dios, tu iglesia amada, tu iglesia activa, tu iglesia gloriosa, tu iglesia creativa, tu iglesia que tiene la revelación, tu iglesia que tiene la sabiduría del reino, tu iglesia, Señor, que tiene todo el poder.